Hola, mi nombre es Israel Avendaño Soriano y por esta ocasión les vamos a hablar sobre la ley de los gases. Así que comencemos. ¿Qué es la ley de los gases? Este es un conjunto de leyes que nos van a ayudar a determinar el parámetro de los gases. Esto a través de cómo se miden y calculan, ¿no? Para esto vamos a utilizar algunos valores, los cuales van a ser la presión, la cual la vamos a medir en pascales, que a su vez esto va a ser igual a una atmósfera que equivale a 101 325 pascales, que esto a la vez va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Igual lo vamos a medir en volumen, que esto va a ser igual a litros en metros cúbicos, y la temperatura en Kelvin, que se va a representar con la K. En este caso le vamos a sumar a todo valor de temperatura 273, o en el caso de que sea negativa, pues bueno, en este caso pues esto está un poquito de más, pero aún así lo quiero explicar. Bueno, la olla express tiene su tapita, ¿no? En la cual tiene una válvula, pero ¿para qué sirve esta válvula? Esto sirve que cuando el alimento o todo ya llega a la temperatura máxima, la presión y temperatura, lo que necesita requiere que todo el vapor empiece a salir. Entonces el vapor empieza a salir por la válvula, haciendo que la temperatura y la presión empiecen a disminuir. Pero que si no por así decirlo, se queda sellada aún y empieza a sonar la olla express, es muy peligroso porque va a hacer que bote la válvula y empieza a salir todo ese vapor, pero de una forma agresiva. Entonces no es recomendable. Ya cuando empieza a sonar, empiezas a quitar la válvula y que empieza a salir el gas poquito a poquito, poquito, hasta que ya se disminuya. Y bueno, eso es todo de mi parte. Y bueno, adiós. Yo les voy a hablar sobre la ley de Boiler, la cual se usa para procesos isotérmicos, que eso quiere decir en pocas palabras pues que es una temperatura constante. Por lo tanto, esta ley nos dice: a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso quiere decir que si la presión es alta, el volumen que va a ocupar ese objeto va a ser pequeño, mientras que si el volumen sube, la presión es menor. Un claro ejemplo está en las bolsas de aire de un automóvil, ya que cuando antes de chocar, tiene una presión alta y el volumen que ocupa es muy poco. Y, y al momento de impactar, lo que hace que se libere esta presión y ocupe un mayor espacio y te salve la vida. Hola, soy Ballesteros Rodríguez Carla Guadalupe y yo les voy a hablar sobre la ley de Charles. La ley de Charles es que dice que una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta o disminuye. Esto quiere decir que cuando disminuyes la temperatura, el gas disminuye. Un ejemplo de esta es algo que cotidianamente hacemos, no siempre, pero es cuando hervimos leche, cuando aumentamos la temperatura, sube por el volumen, pero la presión sigue siendo la misma. De mi parte yo les voy a hablar sobre la ley de Gay-Lussac, pero primero que nada, ¿quién fue Gay-Lussac? Él fue un científico químico y físico francés que nació en el año de 1778. Él creó una ley en la cual determinaba la relación entre la temperatura y la presión. Bueno, siendo así que el volumen era constante. En otras palabras, por así decirlo, la presión del gas es directamente proporcional a la de su temperatura. Siendo así, si aumentas la temperatura, aumentará la presión. Esto lo podemos ver en un ejemplo de la olla express, pero eso se los explicaré en un momento. Y bueno, cuando tú pones alimentos, ya sea carne o pollo, a la olla express, las sellas y le prendes fuego a la estufa para que empiece a calentarse, cuando llegue a su temperatura, por decir lo que necesita el alimento, la temperatura máxima, lo que va a ocurrir dentro de la olla express es que cuando aumenta la temperatura, las moléculas de gas van a moverse más rápido, provocando esto que el movimiento de choques que va a ocurrir en la olla express sea mayor.
Entonces a esto lo relacionamos con la fórmula. Cuando empieza a aumentar la temperatura vamos a ver un aumento de presión, haciendo que el alimento se cocine se cocine más rápido en este caso, pero que el volumen no cambie, que en este caso es el pollo, no se va a disminuir, se va a hacer más pequeño, más grande, no, o sea, solamente va a haber un aumento de presión y de temperatura, haciendo que el alimento se cocine más rápido de lo que debería. Así que la fórmula que de presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Cuando la presión aumenta, la temperatura igual, pero que el volumen se queda constante, no tiene ningún cambio, no aumenta ni disminuye. Esta fórmula nos servirá para hacer diferentes ejercicios mientras el volumen sea constante. Esa es la principal, cómo identificar la fórmula. Como les dije hace un momento, un gran ejemplo de esta ley es la olla express. Entonces les estaré en lo que resta del video explicando todo eso de cuando tú metes un alimento a la olla express, porque tiene un cocimiento a mayor tiempo que si lo cocinaras en otra cosa. Y esta es la fórmula general de los gases ideales. En esta ecuación, el estado del gas, la ley general de los gases nos habla sobre que la ecuación del gas ideal es un gas hipotético, formado por partículas puntuales sin atracción o repulsión, entre ellas cuyos choques son perfectamente estáticos.